Bienvenidos a Historia de Nuestros Santos, un espacio creado para acercarte cada día la vida del santo que la Iglesia celebra. Aquí encontrarás relatos inspiradores, llenos de fe y enseñanzas, narrados con detalle y cercanía para que puedas descubrir la grandeza de quienes entregaron su vida a Dios. Además, este camino lo compartimos con Donna y Lorenzo, para que puedas escucharlas y meditar en cualquier momento y lugar. Suscríbete a nuestro canal para no perderte el contenido diario. Activa la campanita de notificaciones y ayúdanos a crecer compartiendo nuestros videos con tus familiares y amigos. Porque conocer la vida de los santos es descubrir que la santidad también es posible para nosotros. Hoy celebramos una de las fiestas más hermosas y profundas de la Iglesia, la solemnidad de la Inmaculada Concepción de la Bienaventurada Virgen María. En esta fecha, contemplamos el misterio por el cual Dios, en su infinita bondad, preservó a María del pecado original desde el primer instante de su existencia. Ella, llena de gracia, fue preparada para ser la Madre del Salvador, el vaso purísimo donde tomaría carne el Hijo de Dios. Esta fiesta nos recuerda que la gracia siempre es más fuerte que el mal y que en María vemos la obra perfecta de Dios cuando un corazón se abre plenamente a su voluntad. Su pureza no la aleja de nosotros, al contrario, la acerca, porque es madre, protectora y guía segura en el camino hacia Cristo. Hoy es 8 de diciembre de 2025 y ahora mismo, si estuviéramos en la Catedral de Granada, escucharíamos la música de Francisco Correa de Araujo. Y veríamos a un grupo de niños y niñas, los seises, danzando frente al altar. Una tradición preciosa, por cierto. Recuperada. Sí. Es una alabanza, un baile para celebrar la solemnidad de la Inmaculada Concepción. Pero esta escena, que hoy nos parece tan arraigada, es en realidad la culminación de siglos de un debate teológico increíblemente intenso. Y encarnizado a veces. Totalmente. Lo que hoy se celebra con danzas y fiestas fue una de las cuestiones más complejas, más divisivas de la historia de la Iglesia. Es que la idea de que María fue concebida sin pecado original chocaba, Chocaba de frente con principios teológicos que parecían inamovibles. Exacto. Muchos de los grandes pensadores la rechazaron de plano. Era un rompecabezas doctrinal en toda regla. Pues a ese rompecabezas nos vamos a dedicar hoy. Tenemos fuentes que cubren toda la historia, desde los primeros argumentos hasta las visiones opuestas de teólogos del siglo XX. Pasando por revueltas populares y leyendas casi milagrosas. Esa es la idea. Vamos a intentar entender qué es la Inmaculada Concepción, por qué fue tan polémica y qué nos dice sobre ideas mucho más grandes, como la gracia y la libertad humana. Un viaje fascinante, sin duda. Vale, para empezar, pongamos las cartas sobre la mesa. Cuando hablamos de Inmaculada Concepción, ¿de qué estamos hablando exactamente? Porque hay mucha confusión. Sí, es un error muy común. Mucha gente cree que se refiere a la concepción de Jesús. La concepción virginal, claro. Exacto. Pero no tiene nada que ver. La Inmaculada Concepción se refiere a la concepción de la propia María en el vientre de su madre, Santa Ana. De acuerdo. ¿Y el dogma qué dice, textualmente? Pues, la Bula Ineffabilis Deus, Limis de 1854 del Papa Pío IX, lo define así, Dice que María, por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente, en atención a los méritos de Cristo Jesús, fue preservada inmune de toda mancha de la culpa original. Preservada inmune. Ahí está el meollo de la cuestión, ¿verdad? Porque esa frase fue una bomba. Fue una bomba, sí. El problema era un nudo gordiano con dos hilos. El primero, la universalidad del pecado original. La idea, muy de San Agustín, de que todos, por ser descendientes de Adán, nacemos con esa mancha. Todos, sin excepción. Sin excepción. Y el segundo hilo, que era el más problemático, la universalidad de la redención de Cristo. O sea, la creencia de que todos necesitamos ser salvados por Él. Entiendo. Es un dilema casi perfecto. Si dices que María no tuvo pecado original... La estás sacando de la humanidad común. Y peor aún, parece que no necesita un salvador. Y claro, si Cristo no es el salvador de todos, se tambalea todo.
Exacto. Pero si dices que sí tuvo pecado, choca con la idea de que debía ser un recipiente purísimo para albergar a Dios. La teología estaba en un callejón sin salida. Y los grandes nombres estrellaron contra ese muro. Totalmente. San Agustín fue ambiguo y Santo Tomás de Aquino, nada menos, argumentó en contra. Él sostenía que María sí contrajo el pecado original. Sí lo contrajo. Sí, aunque fue purificada de él antes de nacer. Para Santo Tomás era la única forma de salvaguardar la importancia de Cristo como Salvador de todos. Si ella nunca hubiera estado manchada, Cristo no habría sido su Redentor. Y eso, para él, era impensable. O sea que con los teólogos más influyentes en contra o en un punto muerto, la idea no parecía tener mucho futuro. Pero a finales del siglo XIII, las fuentes nos presentan a una figura clave. El que le da la vuelta a todo. El franciscano Juan Duns Scoto. Duns Scoto. A él se le atribuye la solución que desbloqueó el debate. Sí, y es una solución de una elegancia extraordinaria. Introduce un concepto nuevo. La redención preservativa. Redención preservativa. Suena complejo. A ver, ¿cómo funciona eso? Pues Scoto dice que María no es una excepción a la redención. Al contrario, es la persona más perfectamente redimida que existe. La más redimida. La más. Él dice que hay dos formas de salvar a alguien. Una es la redención liberadora. La persona cae en el pecado y tú la rescatas, la limpias. Que sería la nuestra, la de todos los demás. Eso es. Y luego está la redención preservativa. Impides que esa persona llegue a caer. Y esta segunda forma, argumenta Scoto, es una salvación mucho más perfecta. Es como si alguien va a caer a un pozo de barro. Salvarlo es bajar y sacarlo. Pero un acto de salvación más elegante sería llegar justo antes y evitar que caiga. Esa analogía es perfecta. Captura la idea. Cristo salvó a María aplicándole por adelantado los méritos que iba a ganar en la cruz. Así, no niega la redención, sino que la presenta en su forma más sublime. María es la obra maestra de esa redención. Es una solución brillante, un hack teológico casi. Cambia la pregunta. Ya no es ¿necesitaba ser salvada?, sino ¿cómo fue salvada de la forma más perfecta posible? Exactamente. Ahora, una idea así de ingeniosa no sería aceptada sin más, ¿no? La oposición tuvo que ser fuerte. Fortísima. Sobre todo de los dominicos que seguían a Santo Tomás. Y aquí es donde la historia se mezcla con la leyenda, con una anécdota muy famosa sobre Scoto en la Sorbona de París. Ah, cuéntala, que estas historias le dan vida al debate. Pues cuenta la leyenda que Scoto iba de camino a la gran disputa académica para defender su tesis. Iba a enfrentarse a un tribunal hostil. Se jugaba mucho. Muchísimo. Y al pasar por una calle se paró ante una estatua de la Virgen y le rezó pidiéndole ayuda. Y en ese momento, la cabeza de la estatua de piedra se inclinó hacia él. ¿La estatua? La estatua, en señal de aprobación. Y la leyenda dice que la escultura, que aún existe, conserva esa inclinación a día de hoy. Sea verdad o no, la historia es potentísima. Es el símbolo de que, aunque los teólogos dudaran, la propia Virgen aprobaba la idea. Claro. Y esto me lleva al siguiente punto. Esta discusión no se quedó en las universidades. Las fuentes dejan clarísimo que el pueblo, la gente de la calle, iba muy por delante de los eruditos. Totalmente. La devoción popular era inmensa, sobre todo en España. Era una creencia del corazón más que de la cabeza. Y claro, cuando la teología oficial chocaba con esa fe, saltaban chispas. Como lo que pasó en Sevilla a principios del siglo XVII, que es increíble, parece una crisis de orden público por un tema teológico. Es que lo fue. Un fraile dominico fiel a Santo Tomás dio un sermón negando la Inmaculada Concepción. Y la ciudad entera estalló. No fue una simple queja, ¿no? ¿Qué va? Fue una reacción visceral. Se sintieron insultados en su fe. Dejaron de comprar las velas de los dominicos, los niños les tiraban piedras. Y lo más interesante, la gente empezó a componer coplas populares. Canciones protesta teológicas. Exacto. Se cantaban día y noche por las calles, defendiendo a la Inmaculada. Una de ellas decía, aunque le pese a Molina y a los frailes de Regina, fue María concebida sin pecado original. Es la cultura popular plantando cara a la teología oficial. Y se organizaron procesiones masivas, los gremios salieron a la calle. La presión fue tal que el rey, Felipe III, acabó enviando una embajada a Roma para pedir al Papa que zanjara el asunto. Esto es fundamental. Nos dice que la teología no se hace en una torre de marfil. La fe de la gente, las canciones, la política,
todo empuja al debate. Sin duda. Y esa devoción recibió otro impulso enorme en el siglo XIX, que ya preparó el terreno para el dogma. En París, en la década de 1830, una monja, Catalina Laboure, dijo que tuvo unas visiones de la Virgen. En una de ellas, vio a la Virgen rodeada por un óvalo con una inscripción en letras de oro. ¿Y qué decía esa inscripción? Decía: «Oh María, sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos». Sin pecado concebida. Ahí está la clave. Ahí está. La visión le pedía que hiciera acuñar una medalla con esa imagen y esa frase. Y esa es la famosa medalla milagrosa. Que se propagó por todas partes. Millones por todo el mundo, fue un fenómeno viral en términos de hoy. Cada persona con esa medalla estaba haciendo una pequeña profesión de fe en la Inmaculada Concepción. Creó un clima que hizo casi inevitable que el Papa se pronunciara. De acuerdo. Tenemos el argumento de Duns Scoto, que desbloquea el problema, y una presión popular inmensa que culmina en el XIX. Pío IX lo recoge todo y en 1854 proclama el dogma. Podría parecer que el caso está cerrado. Pero no. Para nada. El dogma está, pero las interpretaciones siguen. Y en el siglo XX, dos gigantes, el protestante Karl Barth y el católico Karl Rahner, se enfrentan a él. Y llegan a conclusiones opuestas. Y sus argumentos nos llevan de nuevo al corazón de la cuestión. Para Karl Barth, el dogma no es solo un error. Es, y son palabras suyas, la herejía por excelencia de la Iglesia Católica. La herejía. Es una acusación durísima. ¿Por qué? Porque para Barth atenta contra el pilar de la Reforma, la salvación solo por la gracia de Dios. Él dice que al declarar a María Inmaculada, se crea una figura humana que ya tiene una bondad propia, una capacidad de cooperar con Dios por sí misma. Que no está totalmente necesitada de la gracia, digamos. Exacto. Para Barth, la grandeza de María está en que, siendo una pecadora como todos, Dios la elige por pura gracia. Su sí a Dios no es una contribución suya, es la obra que la gracia hace en ella. El dogma católico para él crea una especie de superheroína humana que le roba el protagonismo absoluto a Dios. Entiendo el argumento. Es una crítica muy potente. ¿Y cómo responde el teólogo católico Karl Rahner? Porque él le da la vuelta por completo. Pues Rahner, que es igual de brillante, lo ve justo al revés. Dice que la Inmaculada Concepción no hace a María independiente de Cristo, sino que la convierte en la persona más radical y perfectamente redimida por él. Vale. ¿Cómo es eso? Para Rahner, el sí de María fue un acto de libertad humana auténtico, el más libre de la historia. Pero, y aquí está la clave, esa libertad no era suya, era una libertad que había sido creada y posibilitada por la gracia de Dios, que la llenó desde el principio. O sea que para él, la ausencia de pecado no es la causa, sino el efecto de haber recibido la gracia en su máxima plenitud. Justo. La gracia no anula la libertad, la perfecciona. Según Rahner, María es el prototipo de lo que la Iglesia y cada creyente está llamado a ser, una criatura donde la gracia de Dios y la respuesta libre del ser humano no compiten, sino que colaboran en perfecta armonía. Es fascinante. Barth ve una criatura que se eleva para ayudar a Dios y lo llama herejía. Rahner ve una criatura que es elevada por Dios para poder ayudar y lo llama la cumbre de la salvación. El debate, en el fondo, sigue vivo. Tan vivo que incluso en el catolicismo sigue evolucionando. Las fuentes mencionan que, en las últimas décadas, algunos teólogos proponen reformular un poco el significado. ¿En qué sentido? Pues en lugar de centrarse en lo negativo, en la ausencia de mancha, prefieren enfatizar lo positivo, la plenitud de gracia de María desde su origen. No se trata tanto de lo que le faltaba, el pecado, sino de aquello de lo que estaba llena, la presencia de Dios. Es un cambio de enfoque sutil, pero importante. Lo que nos deja con una última reflexión. Toda esta historia, tan larga y compleja, nunca trató solo sobre María. En el fondo, como vemos con Barth y Rahner, siempre ha sido un debate sobre la condición humana. ¿Somos meros receptores pasivos de la acción de Dios o nuestra libertad está llamada a cooperar con la gracia? La controversia sobre cómo fue concebida una mujer hace más de 2000 años sigue revelando esa tensión fundamental, la que existe entre lo humano y lo divino. Espero que hayas disfrutado conocer más sobre su vida y legado tanto como yo disfruté compartirlo contigo. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte a nuestro canal Historias de Nuestros Santos.
Es totalmente gratis y tu apoyo nos ayudará a seguir creciendo y trayéndote más historias inspiradoras. Activa la campanita para no perderte ningún video y deja tus comentarios abajo. Gracias por estar aquí y hasta la próxima.